Buenos días. Tengo que decirles que para mí es auténticamente un privilegio y sobre todo un placer el poder estar esta mañana con ustedes, el poder compartir con ustedes un tema como el de la ideología de género y cómo esa ideología de género es un desafío para la Iglesia en nuestros tiempos. Y lo que sí tengo que señalar es que, lógicamente, en una exposición el tiempo con el que cuento es un tiempo limitado y forzosamente lo que vamos a hacer es un vuelo de pájaros sobre el tema. La manera en que lo vamos a desarrollar va a ser que yo tendré una exposición, vamos a tener seguramente unos 10 minutos de descanso que yo aprovecharé para firmar algunos de mis libros, si alguien quiere que le dedique alguno de mis libros. Y después de 10 minutos que ustedes pueden aprovechar para escribir preguntas que les surjan sobre este tema, tendremos otra parte segunda de la sesión en la que yo intentaré responder esas preguntas y atar algunos de los cabos que queden sueltos. En fin, es bastante sencillo. Tendremos una exposición, un descanso y luego cuestiones que yo no haya abordado en la exposición, pero que a ustedes les parezcan de interés, intentaremos responderlas a través de las preguntas. Para empezar, tengo que decirles que la ideología de género es una ideología totalitaria, es una ideología liberticida y es una ideología extraordinariamente ambiciosa. Y es extraordinariamente ambiciosa porque pretende cambiar el género humano, que es algo que ni siquiera el nazismo o el comunismo pensó en lograr jamás. El nazismo pudo pensar en un momento determinado en el exterminio de los judíos, pudo pensar en el sometimiento de los pueblos eslavos, pero no se le ocurrió que podía cambiar la naturaleza humana. Es más, ellos insistían en que lo que estaban haciendo era mejorar la naturaleza humana, pero no la podían cambiar. El comunismo pudo creer en la idea de crear el hombre nuevo, sobre todo comunistas muy tardíos. Lenin o Marx no hubieran pensado cosa semejante. Pudieron pensar en conquistar el mundo al completo, pero nunca pensaron que eso alteraría la naturaleza humana. Cambiar la naturaleza humana es algo que entra dentro de la ideología de género como uno de los pilares de la agenda globalista. ¿Qué pretende la ideología de género? La ideología de género sostiene que en realidad la diferencia sexual que encontramos entre unos seres humanos y otros no tiene ninguna importancia y lo que tiene importancia es la diferenciación de género. En algún momento de la historia se supone que los varones, imagino que con malas artes, convencimos a las mujeres para que se quedaran embarazadas y fueran las que dieran a luz a los hijos. Impusimos un sistema que se suele denominar heteropatriarcal, es decir, de dominio de los padres varones y de los heterosexuales, y la ideología de género pretende que eso se puede cambiar. Y se puede cambiar hasta tal punto que una persona, independientemente del sexo con el que haya nacido, puede escoger el género con el que quiere vivir, porque realmente eso lo marca la sociedad y como lo marca la sociedad lo podemos cambiar. No es algo que venga determinado biológicamente, la biología no nos hace ni hombres ni mujeres, lo que hay es un género que impone la sociedad y por lo tanto podemos cambiar el género. Esto no hace falta que les diga que en términos no solo científicos, sino racionales, es un verdadero disparate. Ninguno de nosotros somos lo que pensamos o lo que queremos ser, somos lo que verdaderamente somos. Y en términos meramente científicos esto es indiscutible. Si uno de ustedes, por ejemplo, José, decide que a partir de hoy es Josefina y le extirpan los testículos, el pene, le hacen algo que se parece a una vagina mediante una operación quirúrgica y le empiezan a inyectar masivamente hormonas femeninas en el cuerpo, al final su análisis de ADN sigue diciendo que es un hombre. Es verdad, es un hombre mutilado, es un hombre al que le han inyectado hormonas femeninas de manera masiva, pero sigue siendo un hombre.
Si usted, Carlota, de pronto decide que a partir de mañana va a ser Carlos en vez de Carlota, y le extirpan sus órganos sexuales femeninos y le hacen algo parecido a un pene y a una vagina, y además le inyectan masivamente hormonas masculinas, cuando analicen su ADN seguirá diciendo que usted es una mujer mutilada. Es verdad que además una mujer ultra hormonada con hormonas masculinas, pero sigue siendo una mujer. Y de hecho, en ese sentido, la ciencia no deja ningún tipo de dudas. Es más, esto es tan claro en cuanto al análisis de ADN que, por supuesto, nosotros eso no lo negamos en cualquier área de la vida, salvo aquellas afectadas por la ideología de género. Hace pocos años, una señora decidió en España que era hija del pintor Salvador Dalí, ya muerto hace muchos años, genial pintor español. Y, por supuesto, se sentía la hija de Dalí, afirmaba que era la hija de Dalí y quería cobrar una parte de la herencia de Dalí. ¿Cómo se solucionó todo? Hicieron un examen de ADN y esta señora no tenía más relación con Dalí de la que tengo yo o cualquiera de ustedes. De modo que podía sentirse la hija de Dalí, reclamar su herencia, afirmar que lo era, pero al final el análisis de ADN era muy claro. Usted no es la hija de Dalí y usted, aunque se haya mutilado y hormonado, sigue siendo un hombre o sigue siendo una mujer. No tenemos la capacidad de poder cambiar la naturaleza, el sexo con el que nacemos. Es más, esto lo sabemos habitualmente cuando no hablamos de ideología de género. Si de pronto un día llega su hija a casa y le dice: papá, es que me veo como un elefante, me miro en el espejo y me veo como un elefante y voy a dejar de comer porque no quiero verme como un elefante. Y su hija pesa 35 kilos, usted no le dice a su hija: es verdad, hija mía, pareces un elefante, deja de comer porque no me sorprende que te mires en el espejo y te veas gordísima. No, usted lleva a su hija a un psiquiatra para que la trate. Tiene un problema serio de carácter mental y hay que tratarlo, y además ese problema serio se da la circunstancia de que le puede costar la vida a su hija, como le ha costado la vida a no pocas anoréxicas a lo largo de la historia. No le dice: sí, hija, estás, que no sé cómo entras por la puerta, sino que dice: mi hija padece anorexia y vamos a llevarla a un especialista para que vea la realidad y no lo que ella siente, porque lo que ella siente es falso. Todo este razonamiento científico y todo este razonamiento de carácter meramente racional se quiebra cuando se enfrenta con la ideología de género. Si de pronto alguien dice que es una mujer, pero en realidad es un hombre, no podemos decirle que seguramente lo que sufre es disforia de sexo, aunque sufre disforia de sexo, porque se supone que somos homófobos, intolerantes y fanáticos religiosos. Si de pronto una persona pretende, como la actual directora del Instituto de la Mujer en España, que la única forma de conducta sexual natural es el lesbianismo, porque incluso la conducta homosexual masculina no es tampoco natural porque son hombres, nadie se atreve a decir una palabra porque lo acusarían de homófobo, de intolerante y de fanático religioso. Es decir, nuestra ciencia y nuestra razón se detiene ante la ideología de género. Voy a expresarles cómo funciona esa ideología de género en los próximos minutos, haciendo una referencia a uno de sus textos canónicos, que es el Tratado de la Contrasexualidad. No es un texto escrito por un cristiano fanático, por un heteropatriarcal, está escrito por una mujer y describe lo que es la ideología de género. Y dice lo siguiente: primero, ¿cuál sería el punto de inicio de la ideología de género? La afirmación es la siguiente: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Los hombres y las mujeres no nacemos como hombres y como mujeres.
Vivimos en un sistema que ha hecho que las mujeres sean el medio de reproducción. ¿En qué momento de la historia, hace cuántos milenios, los hombres conseguimos enredar a las mujeres para que fueran ellas las que parieran? Es algo que, por supuesto, no hay manera de descubrir. Pero teóricamente, según la ideología de género, los hombres y las mujeres no son hombres y mujeres, son construcciones de un sistema en el cual decidimos que las mujeres iban a ser el medio de reproducción. ¿Qué significa esto y qué pretende la ideología de género, o como se denomina en este manifiesto, la contrasexualidad? Lo dice con mucha claridad. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. En otras palabras, la naturaleza no existe, la naturaleza es simplemente un contrato sexual y hay que cambiar ese contrato sexual de tal manera que ya no seamos hombres o mujeres, sino que seamos cuerpos hablantes. Bueno, pero cualquiera que mira a un grupo de personas identifica inmediatamente quiénes son hombres y quiénes son mujeres. No hace falta que se desnude nadie. Si yo miro, por ejemplo, la segunda fila, veo que hay un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, un hombre. No necesito ver sus órganos genitales para captarlo, es algo que salta a simple vista, y si miro esa fila puedo ver, a pesar de mi mala vista de lejos, que hay un hombre, una mujer y una mujer. Lo ve cualquiera, no hay que ser especialmente inteligente para ello. Y si eso es tan claro a simple vista, y si una vez que, por ejemplo, desnudas a un hombre y una mujer, además ves que tienen órganos distintos que hacen que uno sea un hombre y una mujer, ¿cómo nos vamos a creer eso de que somos solo cuerpos hablantes? ¿Cómo vamos a negar una diferenciación que es clarísima desde un punto de vista físico? Cualquiera sabe cuál es un hombre y una mujer. Incluso los niños pequeños en el jardín de infancia inmediatamente identifican a un niño y a una niña. No tienen ningún tipo de confusión como la que pretenden sembrar los defensores de la ideología de género. Bueno, pues la ideología de género entiende que hay un órgano sexual que es igual en hombres y en mujeres, y que debería ser precisamente aquel en el que pusiéramos la atención. Les leo literalmente. El ano es el espacio erógeno a potenciar. El ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual. El trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico. Yo no soy un especialista en anos, lo confieso, pero estoy dispuesto a reconocer que el ano de una mujer debe ser más o menos igual que el de un hombre. Pero claro, pretender que efectivamente, para que seamos cuerpos hablantes y que no se pueda apreciar la diferenciación entre un hombre y una mujer, entre lo masculino y lo femenino, hay que potenciar el ano como un espacio erógeno, no deja de ser un enorme disparate, se mire como se mire. No solamente eso. Por cierto, la directora del Instituto de la Mujer en mi país de origen, en España, sostiene que todas las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer son una violación y que la única manera de equilibrar esa supuesta violación sería que la mujer violara con un dildo a los varones analmente. Que gente así pueda ocupar un puesto de responsabilidad, además bien pagado en un gobierno, es algo que no deja de producirme sorpresa y espanto. ¿Y cómo sería esa sociedad maravillosa en que no existen hombres ni mujeres, sino solo cuerpos hablantes, y donde además el espacio erógeno a potenciar va a ser el ano, porque efectivamente el ano es igual en hombres y en mujeres? Bueno, pues fíjense, los principios de la sociedad contrasexual aparecen definidos con enorme claridad en el Tratado de Contrasexualidad. Les leo algunos de los aspectos. La sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina.
A partir de ahora no va a haber hombres y mujeres, no va a haber denominación masculina o femenina. Señala, tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, vamos a intentar un sistema de reproducción que no pase por las relaciones heterosexuales, cosa lógica, porque no hay otro sistema de reproducción. Habrá que recurrir a alguna forma de inseminación, pero el sistema de reproducción nos recuerda que efectivamente la reproducción es heterosexual y que si todo el mundo fuera homosexual en la especie humana desaparecería totalmente. Pues tras abolir ese sistema de reproducción, la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial, abolición de los sistemas de transmisión y legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes, universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas, resexualizar el ano. La relación contrasexual será válida y efectiva por un periodo de tiempo limitado. Nunca debe suponer la totalidad de la vida del cuerpo hablante. La sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de la reproducción. Los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorios para todo cuerpo hablante. La contrasexualidad denuncia, persigue y castiga a los que impidan los cambios de sexo. La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear. Se establecerán e implantarán relaciones corporales, individuales y prácticas en grupo. Es un futuro verdaderamente interesante, en el cual el aborto y la contracepción será obligatoria, no sea que nos acordemos de que la gente tiene hijos precisamente por la relación sexual entre un hombre y una mujer, resexualizaremos el ano, destruiremos la familia e incluso ni siquiera mantendremos las relaciones económicas que nacen de la familia, por ejemplo, mediante las herencias o los testamentos. Esto parece absolutamente una locura. Choca con la biología, choca con la naturaleza y pretende acabar con la familia, con la sociedad que conocemos y con los seres humanos como individuos que han vivido a lo largo de milenios. Cualquiera diría que es imposible que nadie crea esto, es algo irreal como una novela loca de ciencia ficción. Y sin embargo, en estos momentos, lo cierto es que la ideología de género se impone a pasos agigantados en todo el mundo. Lo cierto es que Hispanoamérica es uno de los campos de batalla de la ideología de género. Lo cierto, como luego señalaré, es que el único obstáculo que encuentran para imponer la ideología de género son las iglesias evangélicas. Concretamente, el año pasado, a inicios del año pasado, en una reunión de organizaciones homosexuales celebrada en Bogotá, Colombia, se señalaba que el único obstáculo para la imposición de la ideología de género en todo el subcontinente son los evangélicos, y que estaban sorprendidos porque no habían contado con ello. ¿Cómo se puede imponer una ideología tan absurda como la ideología de género que pretende que no existen hombres y mujeres sino cuerpos hablantes, que en realidad las mujeres dan a luz porque en algún momento los hombres conseguimos imponerles que dieran a luz, o que señala que la sexualidad del futuro va a ser una sexualidad centrada en el ano? Se impone a través de varios mecanismos a los que me voy a referir somera y brevemente en los próximos minutos. El primero son los medios de comunicación y la manipulación del lenguaje. Socárides, que era uno de los psiquiatras norteamericanos más brillantes en cuanto al tratamiento de la homosexualidad, cuenta al inicio de uno de sus libros que en cierta ocasión estaba viendo la televisión y en la televisión aparecían las imágenes de la celebración del Día del Orgullo Gay en San Francisco. Ya saben ustedes estas imágenes elegantes en las que se ve a hombres semidesnudos haciendo movimientos obscenos, a gente llevando en vez de un crucifijo colgando del cuello un pene, etcétera, etcétera, etcétera.
Y dice que cuando él vio aquellas imágenes, y estaba diciendo, pero ¿cómo hemos llegado a esto en Estados Unidos?, escuchó que su mujer, que estaba también en la misma salita viendo la televisión, decía: esto es un lavado de cerebro. Y él cuenta: en ese momento mi mujer me confirmó que para descubrir ciertas cosas siempre había sido más inteligente que yo. Es decir, ella había visto simplemente las imágenes y no se había preguntado cómo es posible, se le había dicho: esto es un claro lavado de cerebro. La mujer de Socárides tenía razón, y permítanme que les dé algunos datos. El 80% de la información que ustedes reciben, y cuando me refiero a información me estoy refiriendo también a documentales de animales, películas de dibujos animados para niños, series de televisión y por supuesto el contenido informativo que dan las agencias, tanto de noticias escritas como radiadas como televisadas. El 80% de esa información está en manos de tan solo 8 transnacionales. El otro 20% surge de otras compañías, por ejemplo, compañías chinas o rusas o indias, pero el 80% está en manos de 8 transnacionales. Todas esas transnacionales están en la agenda globalista y están en la ideología de género. Y la información que les van a ofrecer va a ir en esa dirección. Y, por supuesto, manipulan el lenguaje. Y si alguien, por ejemplo, defiende la familia, no es un defensor de la familia, sino que es un homófobo. Y si alguien se manifiesta en contra del aborto, no es un defensor de la vida, sino un fanático religioso que quiere privar a las mujeres de sus derechos reproductivos. Cada vez que oigo que se define el aborto como un derecho reproductivo, no sé si reír o llorar, porque no es un derecho reproductivo. En realidad es una imposición legal para destruir la reproducción. Y en este sentido la manipulación del lenguaje es muy clara. No solo es la información. El 90% de la música que se consume, y eso incluye a veces hasta la música clásica, está en manos tan solo de 3 transnacionales. Esas 3 transnacionales no solo controlan la música que consume sobre todo los jóvenes, sino que también controlan las cadenas de vídeos musicales o los vídeos musicales que se realizan. Si tienen estómago suficiente, quisiera invitarles a que solo una tarde pongan ustedes cualquiera de las cadenas de vídeos musicales de actualidad, donde la promiscuidad de todo tipo, incluida la homosexual o el ocultismo, es evidentísimo. Cada vez se ha ido haciendo más evidente. Empezaron jugando con algunos símbolos ocultistas, ahora hay canciones que son simplemente un manifiesto ocultista. Y por supuesto la promiscuidad es algo más que visible en vídeos musicales que a veces hasta tienen canciones inocentes, pero cuando se transforman en vídeos son un canto a la promiscuidad. El 90% de esa producción está en manos de 3 transnacionales. Luego puede haber un 10% que a lo mejor se dedican pues a grabar música tradicional peruana o flamenco español o cosas de este tipo, pero el 90% de lo que se consume, que seguramente es consumido por más que el 90%, está en manos de 3 transnacionales. La pornografía, y evidentemente la pornografía es algo bochornoso, pero es un grandísimo negocio, la pornografía está en manos de tan solo 3 transnacionales en un 90%. Luego habrá gente que con su pareja hace un vídeo pornográfico, intenta venderlo en internet, etc. No llegan al 10%. El 90% son 3 transnacionales. Y por cierto, las declaraciones de algunos de los presidentes de estas transnacionales de la pornografía son verdaderamente pavorosas, porque apuntan de manera bastante clara al hecho de que odian el cristianismo y que la difusión de la pornografía les ayuda en su batalla contra el cristianismo. Y quisiera decirles otro aspecto más dentro de los medios de comunicación. Por si fuera poco, que el 80% de la información lo controlen 8 transnacionales.
que el 90% de la música esté en manos de tres o el 90% de la pornografía en manos de tres, al mismo tiempo controlan el lenguaje y utilizan un lenguaje totalmente falso para avanzar la ideología de género, como por ejemplo expresiones del tipo de si dos personas se quieren, ¿por qué no se van a casar? Si Juan y María se quieren, se pueden casar. Si Juan y Carlos se quieren, ¿por qué no se van a poder casar? Pues por la misma razón que hay una serie de relaciones que no se pueden casar y que nadie lo discute. Si un niño tiene 6 años y hay una mujer de 20 que quiere casarse con él, no lo toleramos. Incluso si es un hombre de 20 y una niña de 6, nos horrorizamos ante la idea. Y nadie dice, ¿y si se quieren, por qué no va a ser posible? Pues porque es una monstruosidad y legalmente no tiene lugar. Y por supuesto, todavía aceptamos que una persona no se pueda casar con un animal. Bueno, pero es que, de verdad, el ser que más la ha querido en la vida ha sido su perro. Sí, lo podemos entender, pero eso no permite que se legalice el matrimonio entre seres humanos y animales. La zoofilia y la paidofilia pueden ser atractivas para ciertas personas, pero a nadie se le ocurre legalizarlas, y tampoco legalizaríamos el incesto. No, está enamoradísima de su padre, sería muy feliz convirtiéndose en la esposa de su padre. O son dos hermanos que se quieren tanto que en realidad se casarían. La misma idea nos repugna y está fuera de todas las legislaciones. ¿Por qué, sin embargo, vamos a aceptar que dos personas del mismo sexo se casen si todavía no aceptamos el incesto, la paidofilia o la zoofilia? Y digo todavía porque dentro del movimiento gay y de la ideología de género hay presiones crecientes para que la paidofilia se convierta en una práctica que no sea castigada legalmente. Y de nuevo han encontrado el argumento. ¿Qué mejor que un adulto para adiestrar sexualmente a un niño? Y habría que preguntarse por qué un niño necesita adiestramiento sexual cuando no forma parte de su desarrollo espiritual ni psicológico. Un niño tendrá relaciones sexuales cuando deje de ser un niño, sea un adulto, sea consciente, viva en un contexto que lo permita. Pretender que una criatura de 3, 5, 6, 8 años va a ser utilizado sexualmente por un adulto es absolutamente repugnante, aunque la ideología de género lo marca como una meta que viene a continuación. Segundo, aparte de los medios de comunicación y de la manipulación del lenguaje, la ideología de género se está extendiendo a través de la educación, y esta es una batalla que en estos momentos ustedes tienen ya que librar. Yo no sé si los partidarios de la ideología de género han leído alguna vez la frase de los jesuitas de dame un niño durante los primeros 7 años de su vida y lo tendré toda la vida. Ignoro si es así, pero es lo que ellos quieren hacer. Y por supuesto pretenden que la educación en la ideología de género empiece desde el jardín de infancia. En el año 2006, en mi país de origen, en España, se aprobó una asignatura que tenía un título muy bonito porque era Educación para la Ciudadanía. ¿Y quién no quiere educar a los niños para que sean buenos ciudadanos? Igual que quien no quiere los derechos de salud sexual y reproductiva para la mujer. El problema es que detrás lo que se esconde es el aborto. Y detrás de la educación para la ciudadanía se escondía el adoctrinamiento homosexual de los niños. Y por supuesto, la idea era que fuera a partir de los 3 años. Cuando un niño todavía tiene problemas para controlar esfínteres y se encuentra con el problema bastante difícil de resolver, de cómo se abrocha los cordones de los zapatos, al niño se le adoctrina para que sepa que efectivamente la homosexualidad es una bendición. Claro, ¿cómo sostienes esto en el sistema educativo? Porque la verdad es que los niños es posible que ya hayan descubierto que las niñas son distintas y por eso son niñas, y además saben que en realidad los niños nacen porque tienen un papá y una mamá. El orden natural que ellos conocen, aunque no sepan que se denomina heterosexual,
es heterosexual. Y entonces, ¿cómo enseñamos a los niños que no, que la naturaleza es también homosexual? Pues utilizamos, les estoy hablando en serio lo que les digo, utilizamos dos ejemplos de la naturaleza, para que los niños comprendan que la naturaleza también es gay. El primero es el caballito de mar. Yo lo comprendo porque el caballito de mar se parece mucho a un ser humano. Yo a veces voy por la calle, me cruzo con un caballito de mar y no sé si es el vecino de la casa de enfrente. Es decir, es algo tan parecido a los seres humanos que no es extraño que hablen del caballito de mar. El problema es que el caballito de mar no es gay. El caballito de mar es tan heterosexual como los seres humanos, con una sola diferencia. Los huevos los pone la hembra y los empolla el macho. Pero la reproducción del caballito de mar es también una reproducción heterosexual, y a pesar de lo que se parece el caballito de mar a los seres humanos, no es un ejemplo válido. El otro ejemplo que se utiliza es el caracol. Y yo comprendo que efectivamente un animal que se arrastra, babea y tiene cuernos es un animal magnífico para simbolizar la ideología de género. Pero el problema es que el caracol tampoco es homosexual, es bisexual. Y a veces actúa como macho y a veces actúa como hembra, pero el sistema de reproducción también es un sistema bisexual. De modo que aunque se quiera engañar a los niños diciéndoles que es maravilloso ser homosexual como el caracol o el caballito de mar, encima es mentira. A veces se utilizan campañas para insistir en esta misma línea. Por ejemplo, hace aproximadamente 3 años, en España, con dinero público, se inició una campaña de carteles que se colocaban en el metro, en las paradas de los autobuses, en lugares públicos, donde se veía dibujados a 4 niños desnudos que iban de la mano. 2 niños iban con el pelo largo, ya sabíamos que eran niñas, y 2 de los niños iban con el pelo corto e imaginabas que eran niños. De los niños, un niño con pelo largo tenía pene y otro vagina, y en el caso de los del pelo corto, uno tenía pene y otros vagina. Y el texto de propaganda decía: hay niños con pene y niños con vagina, hay niñas con pene y niñas con vagina. Esto es un disparate que sabe cualquiera. Lo sabe hasta cualquier niño que está en el jardín de infancia y sabe que si su compañero tiene un pene es un niño y si tiene otra cosa es una niña, y lo sabe desde el principio. Pero la educación es que efectivamente hay niños con pene y niñas con vagina y niñas con pene y niñas con vagina. Una entidad profamiliar decidió fletar un autobús y colocar en el margen del autobús una leyenda que decía: que no te engañen, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Ya es grave que haya que informar a una población de que los que tienen pene son los niños y las que tienen vagina son las niñas, pero el autobús salía para responder a esta campaña de adoctrinamiento. En Madrid, la alcaldesa de Madrid ordenó detener el autobús. En algunas otras partes de España no los dejaron manifestarse e incluso quisieron procesarlos por delitos de odio. Al final, efectivamente, la idea de manipular el lenguaje era muy clara y, por supuesto, la idea de manipular la educación era muy clara. A veces la situación es más divertida. Por ejemplo, la Universidad de Granada, en España, con fondos públicos, decidió sacar un calendario inclusivo que obedeciera a la ideología de género. ¿Y qué es un calendario inclusivo que obedezca a la ideología de género? Muy sencillo. Los meses se llamaban enera, febrera, marza, abrila, maya, junia, julia, agosta, septiembre, hasta llegar a diciembre. Claro, si hubiera sido inclusivo, en realidad, a lo mejor tendría que haber sido enero, febrera, marce, abrila, mayo, junie o algo así, pero no, era enera, febrera, marza, abrila, maya, junia, hasta llegar a diciembre. Es una buena manera de desperdiciar el dinero público destinado a la educación universitaria.
De manera que la segunda vía de transmisión de la ideología de género es la educación, y en esto ya están aquí en el Perú. La tercera es la ley, y esto es enormemente importante, porque esta es una batalla que ustedes solo están empezando a librar y que se va a poner mucho peor. La imposición de la ideología de género a través de la ley ha ido en varias corrientes. Por ejemplo, una ha sido la aprobación del matrimonio homosexual. Quisiera aclararles que el matrimonio homosexual era prácticamente impensable hace poco más de década y media. Es más, si algo caracterizaba a los homosexuales es que pensaban que tenían uniones libres. No estaban sujetos, como los pobres desgraciados heterosexuales, a una unión que se supone que duraba para toda la vida. Cambiaban y eso hacía la vida muy divertida, sobre todo entre los homosexuales masculinos, que son bastante promiscuos. Claro, uno junta el impulso sexual masculino por un lado y por el otro, en vez de existir un impulso sexual femenino que estabiliza, hay otro impulso sexual masculino y el resultado es absolutamente explosivo. Y el cambio de pareja era muy común y todos estaban muy contentos hasta que alguien decidió que los homosexuales tenían que casarse. Por supuesto, al principio no hizo caso nadie. En el año 2000, solo en todo el planeta, el matrimonio homosexual estaba legalizado en Holanda, pero como es un país peculiar y raro en muchas cosas, por ejemplo, tienen barrios en algunas ciudades donde puedes consumir drogas sin ningún problema, y tienes otros barrios en otras ciudades donde las prostitutas están en un escaparate, igual que los zapatos en una zapatería, y tú vas pasando por la calle y dices, la rubia esa de negro me gusta, ¿no? Y entonces entras y consumes rubia de negro durante una hora o media hora. Pues bueno, que los holandeses decidieran que el matrimonio homosexual se legalizaba no tuvo mayor importancia, como no lo tuvo cuando en el año 2003 la católica Bélgica decidió que también legalizaba el matrimonio homosexual. El cambio se produjo de manera importante en el año 2005. Y se produjo de manera importante en el año 2005 porque el matrimonio homosexual se legalizó en dos puntos que podían irradiar esa influencia más allá de ese punto geográfico concreto. El primero fue Massachusetts. Si efectivamente se legalizaba el matrimonio homosexual en uno de los estados de Estados Unidos, más tarde o más temprano, los otros 49 estados iban a caer también en esa onda. Necesitaron muchos años, necesitaron la traición de un juez conservador en el Tribunal Supremo, pero efectivamente al final en Estados Unidos se legalizó, aunque fuera por la puerta de atrás, el matrimonio homosexual. Ese mismo año 2005 se legalizó también en España. España es una nación de importancia muy limitada, pero es cierto que generalmente las legislaciones españolas son copiadas al otro lado del Atlántico por las naciones hispanoamericanas, por pura holgazanería. No es que las leyes sean mejores, es que no hay que traducirlas del inglés o del alemán o del francés. Y entonces, en ese sentido, muchos de los cambios legislativos españoles se copian directamente. Hace poco estaban copiando algunas de las leyes de género andaluzas en la República Dominicana. Son un disparate de ley, pero no hay que traducirlas, no hay que molestarse, ya te las dan escritas y solamente tienes que cambiar el encabezamiento. ¿Eso qué significó? Eso significó que en el año 2010 Argentina tenía su ley de matrimonio homosexual, en el año 2013 la tenía el Uruguay, en el año 2016 Colombia, y a partir de ahí hay una presión creciente para que haya leyes de matrimonio homosexual en toda Hispanoamérica sin excluir el Perú. De manera que el avance de la ideología de género a través de la ley ha ido, en primer lugar, sobre la base del matrimonio homosexual. En segundo lugar, va sobre la base de leyes que supuestamente defienden a las mujeres de la violencia de género. Y hemos descubierto una palabra que nunca habíamos utilizado, que es feminicidio. Hasta ahora, cada vez que se producía la muerte de un ser humano,
Fuera un hombre, una mujer, un niño, un anciano, era un homicidio, era la muerte de un ser humano. Ahora hemos empezado a diferenciar y hay una muerte distinta, que es el feminicidio, que es la muerte de una mujer. España fue uno de los primeros países que aprobó una ley de violencia de género que ya lleva circulando más de una década. ¿Cuáles son los resultados? Primero, hemos destruido el principio de igualdad ante la ley. Cualquier tipo de violencia cometida por un hombre se castiga el doble que si la perpetra una mujer. Si en la pareja de Juan y Luisa, Juan le da un sartenazo a Luisa, recibe un castigo que es el doble que si Luisa le da el sartenazo a Juan. Lo cual es acabar con el principio de igualdad ante la ley que se ha necesitado milenios implantar. Según quien perpetra el delito se castiga más. Segundo, hemos acabado con el principio de la presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia nos dice que cualquier persona es inocente mientras no se demuestre que es culpable. Las leyes de violencia de género parten de la base de que el hombre es culpable salvo que pueda demostrar que es inocente. Y además, desde el mismo momento en que se produce la denuncia, el hombre es encerrado en prisión y se adoptan una serie de medidas de ayuda a las mujeres. Las medidas son tan buenas que en estos momentos, según reconocen las propias juezas españolas, no los jueces varones, sino las mujeres que son jueces, el 80% de las denuncias por violencia de género son falsas. Es decir, hay un 20% que se corresponde con la realidad, hay un 80% que es absolutamente falso. Y por si fuera poco, además, la violencia doméstica no ha disminuido. El número de mujeres que mueren o que son agredidas es el mismo y además, como la violencia solo es de género y no es doméstica, no es familiar, no atendemos a aquellas personas que sufren violencia en el seno de la familia si no son mujeres. No atendemos a los hombres que padecen la violencia, incluso si son niños o ancianos, y tampoco atendemos a los hombres dentro de una pareja homosexual. De manera que sí, es posible que Alberto se pueda casar con Luis, pero como Luis lo fría a palizas, no va a tener la misma protección que si en vez de Alberto se llamara Alberta. De manera que las leyes de violencia de género no están funcionando. En tercer lugar, han aparecido otras leyes, esto lo tienen ustedes a la vuelta de la esquina, que son las leyes contra la discriminación por razón de género. Esto suena bien, es decir, combatir la discriminación de género es algo que suena bien. El problema es que las leyes contra la discriminación por razón de género lo único que pretenden es que nadie pueda mover un solo dedo frente a la imposición de la ideología de género. Les pongo ejemplos. Si en un momento determinado ustedes son pastores de una iglesia y de pronto llega el director del coro y le dice: mire, pastor, a partir del domingo voy a venir con mi novio a la iglesia, que se va a sentar en la primera fila, y esperamos que dentro de unos meses, porque esta relación va bien, nos case usted. Y usted dice: vamos, no tengo la menor intención de casarle a usted con su novio y no venga usted el domingo a dirigir el coro. Le puede caer encima el peso de la ley porque usted está discriminando a una persona por razón de género, concretamente porque es homosexual. O imagínese que trabaja para una misión y de pronto su secretaria, que era una chica muy agradable, llega y le dice: tengo una novia y me va a venir a recoger al trabajo todos los días y, hombre, nos gustaría en algún momento que quizá usted nos casara. Y usted dice: mire, no está de acuerdo con los valores de una misión cristiana que una persona contraiga matrimonio con una persona del mismo sexo. Y desde luego no puede usted seguir trabajando aquí si efectivamente tiene la intención de ceder a sus pulsiones homosexuales. Bueno, no se preocupe, ya le cerrarán la misión, porque está usted discriminando a una persona por razón de género.
La situación es tan grave que las iglesias evangélicas en España, que prácticamente no movieron un dedo cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual, se aterraron cuando empezaron a aprobarse las leyes contra la discriminación por razón de género, porque se dieron cuenta de que esta vez sí que podían ir a por ellos. Y ha habido casos. Por ejemplo, si eres un profesor o eres el director de una escuela y te niegas a que venga un grupo de homosexuales, de lesbianas o de transgénero a enseñar las maravillas de la ideología de género a los niños, te podemos primero multar, después suspender e incluso castigarte con 2 años de prisión. De manera que esto no es un juego. Y finalmente, tengo que decir que la última manera en que la ideología de género está avanzando, aparte del matrimonio homosexual, la idea del feminicidio, las leyes contra la discriminación por razón de género o la legalización del aborto, es la paidofilia. Vamos camino de que las relaciones sexuales con niños ya no sean castigadas. Y de hecho hay países donde ya tener relaciones sexuales con una criatura de 12 o 14 años no es delito. Bajar es un poco más, no va a costar mucho, si finalmente la ideología de género dicta lo que se hace en un país. Cuarta forma en que la ideología de género se va a imponer en nuestra sociedad. En la famosa reunión de organizaciones gays hispanoamericanas que tuvo lugar en Bogotá el año pasado, y donde decían que el avance de la ideología de género había quedado detenido, lo que les irritaba mucho, y que la causa eran los evangélicos, porque ellos sabían que la Iglesia Católica no era un enemigo. Tenía una jerarquía y con la jerarquía católica al final siempre acabas pactando, y si no que se lo digan a Hitler, que consiguió firmar su primer tratado internacional con la Santa Sede en 1933. Pero de pronto los evangélicos habían aparecido, eran organizaciones de base, no tenían una jerarquía, se movían por principios y no por intereses, y esto estaba obstaculizando la situación en Hispanoamérica, y llegaban a una conclusión. A los evangélicos tenemos que destruirlos e infiltrarlos. Los convertimos en monstruos ante la opinión pública y ya se están gastando millones de dólares en que haya periodistas que escriben reportajes o hacen documentales donde se muestra que los evangélicos son seres peligrosos, retrógrados y fanáticos en Hispanoamérica, o los infiltramos. Y alguno dirá, es imposible infiltrar a los evangélicos. No sean ustedes tan inocentes. ¿Cómo se produce esa infiltración? Fundamentalmente a través de 3 vías. La primera es la publicación de Biblias inclusivas. Y uno diría, ¿pero puede existir una cosa así? Sí, vayan ustedes a Amazon, escriban Inclusive Bible o Biblia inclusiva y les aparecerán varias ediciones de la Biblia. Algunas de ellas en portada tienen el arco iris del movimiento gay, que es una de las cosas que hemos dejado los cristianos que nos roben, y efectivamente son Biblias donde se defiende la ideología de género. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué pasa con esos pasajes donde la Biblia condena expresamente las prácticas homosexuales? Pues sucede exactamente igual que en las Biblias católicas, cuando el texto de la Biblia contradice sus dogmas. Ustedes van a una Biblia católica, a Marcos 6, versículos del 3 al 5, donde se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús, y la nota de la Biblia católica te dice que los hermanos, precisamente, lo único que no son es hermanos. Es decir, son parientes, son primos, son vecinos, alguien que pasaba por allí, pero lo que no son es hermanos. Ustedes van a una Biblia inclusiva donde aparece un texto en el que se expresa claramente el juicio de Dios sobre la homosexualidad y debajo te dice que en realidad no son homosexuales. No lo hemos entendido bien. Es exactamente lo mismo que lleva haciendo siglos la Iglesia Católica con sus versiones de la Biblia, y por supuesto que hay Biblias inclusivas. El segundo canal para infiltrar a las iglesias evangélicas es la teología
queer, o la teología gay o la teología homosexual. La palabra queer es una palabra muy fuerte en inglés que significa homosexual, pero es un término insultante, de manera que al traducirlo al español han preferido dejarlo como queer, porque claro, traducirlo al español podría provocar la burla de la gente. ¿Y qué sostiene la teología queer? Sostiene cosas extraordinarias. Por ejemplo, uno de sus teólogos, que se llama Hugh William Montefiore, sostiene que en realidad Jesús era homosexual. De hecho, no hay manera de entender a Jesús si no nos damos cuenta de que era homosexual. O, por ejemplo, una de sus teólogas más conocidas, Marcella Althaus Reid, que tiene un libro que se llama The Queer God, que sería el Dios homosexual, la palabra es bastante más fuerte. Es un libro donde sostiene que la Biblia está llena de bellas historias de amor homosexual, que no hemos podido ver en milenios, pero que gracias a la señora Althaus Reid ahora sabemos que están en la Biblia. Y alguno dirá, pero eso no puede pasar aquí. Eso pasa con los americanos, que están medio locos, son geniales, ¿eh? Lo mismo te colocan un hombre en la luna y tal, pero todo el mundo sabe que están un poco movidos. Eso al sur del Río Grande no puede suceder, al sur del Río Grande sucede, y sucede de una manera muy grave. Este libro se llama El Evangelio Subversivo, está escrito por un misionero en Hispanoamérica que se llama Thomas Hanks, y está publicado por la editorial CLIE, que hasta hace relativamente poco era una editorial evangélica conservadora. ¿Qué cuenta el libro de Thomas Hanks del Evangelio Subversivo? A todo eso, Thomas Hanks, que estaba casado y tenía descendencia, un día decidió salir del armario, como dicen en España, o salir del closet, y reconocer que era homosexual y enseñarnos, además, toda la carga de homosexualidad que tiene el Nuevo Testamento. De hecho, este libro, publicado por CLIE, se dedica a ello. ¿Y qué nos cuenta? Bueno, pues por ejemplo nos cuenta que el criado del centurión era el amante del centurión. Y como Jesús curó al criado del centurión, Jesús bendijo los matrimonios homosexuales. No sé cómo en más de 2000 años no nos hemos dado cuenta de que el criado del centurión era el amante del centurión. A lo mejor nadie se dio cuenta porque en el texto no hay nada, absolutamente nada, que señale eso, pero el libro del señor Hanks, publicado por la editorial CLIE, efectivamente nos muestra que es así. Bueno, incluso nos revela cosas que nunca hubiéramos imaginado. Por ejemplo, cuál era la relación exacta que tenía Jesús con el apóstol Juan. Y cito textualmente. El texto, está hablando del Evangelio de Juan, puntualiza que ese amor especial consistía en la cercanía física y la intimidad corporal. Es decir, ser el discípulo amado por Jesús con un amor diferente era experimentar intimidad física como hábito común. Pedro y los demás apóstoles reconocerían y darían por sentada tal relación entre Jesús y el discípulo amado. Pedro también sabía que Jesús compartiría con el discípulo amado secretos íntimos que los demás apóstoles ignoraban y tendrían que averiguar. Así, la lectura natural y menos forzada del texto es que Jesús, además de amar a todos sus discípulos, tenía un amado de quien era el amante. ¿Qué mente más enferma, más sucia y más blasfema hay que tener para decir que la relación de amor especial entre Jesús y Juan era la relación entre dos amantes? O como dice este libro, eran novios y amantes y todo el mundo lo sabía. Es curioso que en 2000 años nadie se haya dado cuenta de eso. El libro, en ese sentido, es una dulzura, pero no crean que solamente mancha de manera blasfema a Jesús. Fíjense lo que dice de Pablo. Pablo, el héroe de Lucas, no solamente es soltero o quizá viudo y divorciado, sino que siempre busca la compañía de otro varón en sus viajes, Bernabé y Silas. Robert Goss cita evidencia de algunas autoridades que concluyen que Pablo tuvo una orientación homosexual.
¿Alguno de ustedes ha encontrado algo en los escritos de Pablo o en lo que se cuenta de la vida de Pablo en el libro de Hechos como para llegar a la conclusión de que tenía orientación homosexual? ¿Y qué sucede cuando llegamos a Romanos 1 y la Biblia muestra claramente que Dios ve como uno de los frutos de la corrupción espiritual de los paganos el lesbianismo y la homosexualidad masculina? Pues el libro dedica páginas para que sepamos que cuando Dios condena expresamente las conductas homosexuales en Romanos 1, no se está refiriendo a las conductas homosexuales. Este libro está publicado por una editorial como CLIE, que cuando yo me convertí hace 40 años era uno de los faros del conservadurismo evangélico en mi país, y que ahora publica esta basura blasfema. En algún caso yo he hablado con alguno de los empleados de CLIE y le he dicho, ¿pero cómo habéis podido publicar este libro? Y me dice, lo hemos retirado de circulación. ¡Mentira! Este libro lo compré en la página de Amazon hace 2 semanas. Desde luego, si uno retira los libros de circulación que contienen blasfemias como afirmar que Jesús era un homosexual, que tenía un amante, que era el apóstol Juan, y años después el libro se puede comprar, querría que alguien me explicara lo que entiende por retirar un libro de circulación. Y, por supuesto, esto no es extraño, porque en última instancia el director literario de CLIE, Alfonso Ropero, escribe en una página web supuestamente evangélica que se llama Lupa Protestante, donde escriben pastores que casan homosexuales y que defienden la ideología de género. ¿Imposible en nuestro hábito? ¿Imposible en el mundo hispano? ¿Imposible en las editoriales que conocemos? Esto muestra que no es imposible. Y por supuesto esta misma editorial también últimamente está publicando libros donde antiguos pastores dicen que la Biblia está llena de errores, la Biblia no es fiable y al final, para saber lo que tienes que hacer en tu vida, más vale que pienses lo que está bien, porque la Biblia no es un terreno sólido. De modo que si alguien piensa en un momento determinado que esto no puede suceder aquí, esto ya está sucediendo aquí. Y hasta unos extremos verdaderamente asquerosos y repugnantes. ¿De qué mente tan sucia puede partir la idea de que Jesús y Juan eran amantes homosexuales? ¿Qué gente tan degenerada puede publicar un libro de este tipo? ¿Hasta qué punto de maldad se puede llegar para ser el director literario de una editorial que publica esta bazofia, esta basura y esta blasfemia? Pues esta es la realidad. Por supuesto que han decidido infiltrarnos, y una de las formas es la teología gay, y una de las formas son editoriales que fueron respetables en su día, pero que han dejado de serlo de manera escandalosa. Y por supuesto la tercera forma es infiltrar los organismos interdenominacionales. En estos momentos la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que viene a agrupar quizá el 70-80% de las iglesias evangélicas en España, tiene en su interior denominaciones que casan homosexuales. Y cuando la mayoría de sus miembros, que son cristianos bíblicos, han pedido a su secretario general que se trate ese tema y que no se mantenga en el seno de la federación a gente y denominaciones que casan parejas homosexuales, su secretario general, Mariano Blázquez, lleva años evitando que se produzca esa reunión y esa expulsión. No puede pasar aquí, está pasando aquí. Y si en algún momento, en cualquier federación, confederación, unión, como se llame aquí de pastores, surge una situación como esa, extirpen esa situación desde el principio, porque un poco de levadura acaba corrompiendo toda la masa. Y cuando te encuentras con denominaciones que no solamente casan parejas homosexuales, sino que cuelgan en internet conferencias explicando que no hemos entendido la Biblia jamás,
y que la Biblia está encantada de que los homosexuales se casen entre sí, es porque el grado de corrupción ya ha avanzado mucho. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Pues miren, es muy sencillo, es que vayamos a una nueva sociedad, una sociedad que implica el final de la naturaleza humana, que implica el final de la familia y que implica principios tan absolutamente disparatados y malignos como los que aparecen en el manifiesto de la contrasexualidad. Y yo tengo que preguntarles si es esa la sociedad que quieren para sus hijos. Porque si no es la sociedad que quieren para sus hijos, más vale que se movilicen ya. Permítanme que en los últimos minutos que me quedan me detenga en cómo vamos a enfrentarnos con ese tipo de sociedad. Y después tendremos un descanso y luego, si queda algo de tiempo, preguntas. ¿Cómo nos enfrentamos con esa sociedad? Primero, identificando la mentira. Y esto es enormemente importante. La historia de la caída del género humano descrita en el capítulo 3 del Génesis es la historia de no identificar la mentira. La propia serpiente, cuando tienta a Eva, va cambiando de mentira porque sabe que en algún momento la mentira puede funcionar. Y por supuesto, la primera es: no podéis comer de ningún árbol. Y Eva identifica la mentira y dice: no, sí, podemos comer de todos los árboles, salvo de ese. Y además es que nos ha advertido Dios que si comemos de él, moriremos en ese día. Cambiemos de mentira. No, eso no es cierto, ¿eh? O sea, si comes de ese árbol, del fruto de ese árbol, en realidad lo que vas a ser es como Dios. Vas a poder distinguir perfectamente lo bueno de lo malo, el bien del mal. No sabes, chica, lo que te estás perdiendo por no hincarle el diente al fruto de ese árbol. Y Eva cree en la mentira, piensa: debe ser estupendo ser Dios, y después de comer del fruto se lo da a su marido Adán, y todos sabemos la cadena ininterrumpida de desgracias que ha sufrido el género humano desde ese primer momento. Identifiquen las mentiras. No se dejen engañar por la manipulación del lenguaje. Capten dónde está la mentira. Y si la mentira es un libro blasfemo como este, actúen en consecuencia. Pero bajo ningún concepto se dejen engañar. Eso es indispensable de inicio. El aborto no son derechos sexuales y reproductivos de la mujer, es un crimen. Las leyes contra la violencia de género no son leyes contra la violencia de género, es un intento de fracturar la sociedad y lanzar a las mujeres con odio contra los hombres, sin darse cuenta de que las víctimas de la violencia pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser niños o pueden ser ancianos. No solo mujeres a manos de hombres, no solo. Identifiquen la mentira. Segundo, y esto es enormemente importante, no se dejen llevar por el miedo. Si me acompañan ustedes al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis aparece un versículo sobre el que no se suele predicar muy a menudo y, sin embargo, a mí me parece muy oportuno en los tiempos que corren. Dice así en Apocalipsis, capítulo 21, y versículo 8. Está hablando de la gente que es arrojada en el lago de fuego y azufre. Cristo ha dicho que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y en el versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que están en el primer lugar de la lista de los que van al infierno son los cobardes. No es casual. Seguramente si a nosotros nos hubieran pedido que elaboráramos la lista y quienes van en cabeza y quienes van ocupando los puestos sucesivos, no hubiéramos colocado en primer lugar a los cobardes.
Pero el mensaje de Jesús es muy claro. Los primeros que van al lago de fuego y azufre son los cobardes. No podemos permitirnos ser cobardes. Y no podemos permitirnos dejarnos llevar por el miedo. Y no podemos permitirnos carecer de fe frente a esa batalla que está enfrente de nosotros, porque los que van después de los cobardes son los incrédulos. Y esto es bastante significativo. Hace ya tiempo, allá por el año 2006-2007, el presidente Rodríguez Zapatero, que había impulsado las leyes de género en España y que ahora se dedica a trabajar por cuenta de dictadores como Maduro o Evo Morales, siempre del lado del bien y de la bondad, llamó al presidente del periódico en el que yo escribía. En contra de lo que crean ustedes, el director no es quien dirige el periódico. El director de los periódicos generalmente tiene a alguien encima, porque el periódico tiene que mantenerse económicamente y el director se suele ocupar de las noticias, de la portada, etcétera, pero suele tener por encima una persona que es quien manda en el periódico. Y en el caso de este periódico era el presidente. Y el presidente me llama por teléfono y me dice: mira, me ha llamado el presidente Zapatero para que te eche del periódico. Está molesto con las cosas que escribes en contra del matrimonio homosexual y la ampliación del aborto y todo esto, y me ha llamado para que te eche. Y le digo: ¿y qué le has dicho? Y me dice: no, ¿qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? Y le dije: mira, si lo que está esperando el presidente es que para conservar las 2 columnas que escribo a la semana voy a decir que me parece bien el matrimonio homosexual y que no me parece mal la ampliación del aborto y que estoy encantado con la política destructiva que lleva a cabo, no te preocupes, que puedes encontrar otra persona para que escriba esas 2 columnas. Y no me importa si me echas. Yo sigo escribiendo a día de hoy en ese periódico. El presidente dejó de ser presidente hace muchos años. Pero es que aunque me hubieran echado, hubiera reaccionado igual. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia y no nos movemos de acuerdo a las añadiduras. De manera que no se dejen llevar por el miedo. Esta es una batalla en la que no van a hacer prisioneros. No van a hacer prisioneros con ustedes. O los someten o intentan acabar con ustedes. No se dejen llevar por el miedo. Porque nosotros estamos con el que ha vencido al mundo. Y el que ha vencido al mundo es mucho más fuerte y poderoso que el que está en el mundo. Tercero, recuerden quiénes somos. Acompáñenme a Mateo capítulo 5. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy peculiar. Como he dedicado en mi blog toda una serie a Mateo que duró meses, voy a intentar frenarme para no enrollarme y ponerme a hablar de Mateo, pero Mateo, que es un evangelio dirigido a los judíos, es un evangelio en el cual Mateo agrupa 5 grandes discursos de Jesús que son paralelos a los 5 libros de Moisés. Y esto es muy importante. Él quiere mostrar a sus compatriotas judíos que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y además está por encima de Moisés. Y esos 5 discursos son paralelos a los 5 libros de Moisés. El primero de los discursos, que es el Sermón del Monte, donde se habla del inicio, el génesis de la vida cristiana, cómo tiene que ser, tiene un paralelo con el Génesis de Moisés, donde conocemos el inicio del mundo y el inicio del pueblo de Israel. El segundo gran discurso, que es el capítulo 10 de Mateo, tiene un paralelo con el Éxodo. En el Éxodo los israelitas salieron de Egipto hacia un nuevo futuro, hacia la conquista
de la tierra prometida, y en Mateo 10 los apóstoles salen a la conquista de la tierra predicando el Evangelio. Y así cada uno de los grandes discursos de Mateo se corresponde con un libro de Moisés. En el primero de los discursos, el Sermón del Monte, que va en los capítulos del 5 al 7 de Mateo, tiene un inicio peculiar. No va dirigido, como otros discursos, al conjunto de la gente, sino que va dirigido específicamente a sus discípulos. Y empieza describiendo a sus discípulos de una manera muy peculiar, muy extraña y muy paradójica. Dice que sus discípulos son bienaventurados, son dichosos, son felices, que es lo que significa el término griego makairoi, o el término hebreo asri, y lo son porque lloran, porque tienen hambre y sed de justicia y porque los persiguen y los calumnian. No porque siempre su cuenta corriente está bien, porque pueden cambiar de automóvil cada año, o porque si reclaman una casa, el Señor les va a dar la casa. Es algo curioso este Jesús. ¿Y qué hace que gente que tiene hambre y sed de justicia, y que llora, y que es perseguida y calumniada, sea feliz? Pues por el hecho de que aunque lloran, serán consolados. Y aunque tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Y aunque son perseguidos y calumniados por el nombre de Jesús, recibirán recompensa en el cielo como los profetas. Hay mucha gente que ha podido llorar a lo largo de la historia y ha podido tener hambre y sed de justicia y han hablado mal de ellos y los han calumniado, pero no son felices, dichosos, bienaventurados, porque no tenían esa relación con Jesús que hace que ellos sean un pueblo diferente. Y Jesús empieza diciendo: podéis pasar por situaciones terribles que han pasado millones de seres humanos, pero es distinto en vosotros, porque vosotros sois mi pueblo y porque vosotros sois súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de que Jesús se ha detenido en esto, dice quiénes son sus discípulos. Incluso les da una especie de nombre. ¿Cuál? Bueno, pues no es un nombre de una federación, de una denominación o algo por el estilo. Define a sus discípulos de dos maneras. Primera, Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Primero, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, en la época de Jesús, pero también durante varios siglos después de la época de Jesús, no era tanto un condimento para la comida como un elemento de preservación contra la putrefacción, para evitar que el pescado o la carne se pudrieran, se descompusieran, se los salaba. Los españoles llegaron a las costas del Perú precisamente porque la carne y el pescado que llevaban en sus barcos iba salada. No sé si esto fue una suerte, sinceramente, pero no voy a entrar en el tema. El caso es que pudieron llegar porque seguían aplicando la misma técnica que existía en la época de Jesús. Y Jesús dice, vamos a ver, la tierra está en un proceso de corrupción, de descomposición. Lo único que evita que la tierra no acabe descomponiéndose y pudriéndose totalmente es la sal. Pero esa sal solo sois vosotros. Sois la sal, no una sal, ni siquiera una sal que es la más importante, sois la sal. O vosotros evitáis la putrefacción, la corrupción, la descomposición de la sociedad en la que vivís, o nada ni nadie la evitará. Y en ese momento hay quien puede decir, pero es que se está también dentro del salero. ¿Por qué nos vamos a complicar la existencia? Se está muy bien dentro de las cuatro paredes de la iglesia. La gente es afectuosa y te saluda, la alabanza a lo mejor es buena, el pastor no predica mal, la gente es cariñosa. ¿Por qué nos vamos a complicar la existencia? Pactemos con la sociedad. Tú no me atacas y yo no te ataco. Tú no vienes a por mí y yo no voy a por ti.
Y Jesús dice, mira, no seáis estúpidos. Si la sal no cumple con su deber de ser sal, de evitar la corrupción, de evitar la putrefacción, de evitar la descomposición, con eso no va a ganar la tranquilidad. El mundo capta que en el fondo sois una panda, un grupo, una banda de hipócritas cobardes. Os tirará al suelo y os pisoteará. Y esta es una regla histórica. Cuando de pronto el mundo ve que hay un grupito que predica y habla de Dios y de una serie de cosas, pero que luego no es capaz de asumir el menor sacrificio por aquello que predica y que dice que es tan importante. No dice, bueno, pues tú en tu casa y yo en la mía, sino que dice, a estos hay que machacarlos, no se creen siquiera lo que están predicando, los vamos a pisotear. Cuando en mi país, de manera muy triste, muy dolorosa y muy bochornosa, decidieron mayoritariamente no oponerse a la ideología de género y pensaron que compraban la paz, y algunos te decían en los pasillos, bueno, con esto vamos a tener tranquilidad, estaban simplemente buscando que los pisotearan. En el año 2006 parecía que eso era fantástico. Pero de pronto en el año 2012 empezaron a aprobarse las primeras leyes por discriminación por razón de género y de pronto algún pastor dijo, Dios mío, como el jefe de mi coro sea homosexual y se saque un novio, puede que acabe en la cárcel, o que me cierren la iglesia, o que me impongan una multa. Y entonces cuando vieron que iban a empezar a pisotearlos, se asustaron. Sean ustedes sal de esta sociedad antes de que esta sociedad llegue a la conclusión de que son unos hipócritas y vayan a por ustedes a pisotearlos. Porque los creyentes son la sal de la tierra. Y la segunda definición que da Jesús no es menos importante. Versículo 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. No una luz más. Hay una luz budista y una luz islámica y una luz mormona y además vosotros. No. Vosotros sois la luz del mundo. No hay otra luz, no sois una luz más. Y si no irradiamos esa luz al mundo, el mundo está en tinieblas y lo único que puede esperar es estrellarse, caer y partirse la crisma, porque la única luz son los que siguen a Jesús. Y las palabras de Jesús son claras. Cualquiera que tiene una luz en casa y la enciende, la pone en alto para que vea todo el mundo. Cuando yo entro en la habitación del hotel estos días y enciendo una lucecita que hay cerca de la puerta para poder trabajar en el escritorio, no se me ocurre después arrojar una camisa sobre la luz para no ver nada en absoluto. Sería estúpido y absurdo. Y Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, hacer que vuestra luz brille delante de los hombres para que puedan conocer quién es el Padre. Y alguno dirá, mi luz es muy pequeña. Una de mis canciones preferidas, y la colgué hace unas semanas en mi blog, como todos los sábados en que comento canciones cristianas, es una canción que dice que esa pequeña luz que tengo va a brillar. Y la letra es breve y es sencilla, pero reconoce una gran verdad. He conocido a hombres que eran grandes luces, he conocido a creyentes que eran pequeñas luces. No tiene importancia si tu luz es tan pequeña como la de un encendedor, o es grande como la de un faro que está en la orilla del mar e ilumina todos los barcos.
Tu luz tiene que brillar. Y tiene que brillar porque esta sociedad no tiene posibilidad de ver hacia dónde va si nosotros no colocamos esa luz de tal manera que lo vean. Recordemos quiénes somos, porque antes de cualquier cosa nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuarto, identifiquen las mentiras, no se dejen llevar por el miedo, recuerden que somos sal y luz, consideren que todas las batallas de la historia son batallas a largo plazo. No son carreras de 10 metros. Nuestra vida cristiana y la vida del pueblo de Dios es a largo plazo. Si me acompañan ustedes a la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos, que es un libro verdaderamente maravilloso, al capítulo 12, la carta a los Hebreos es una carta enormemente interesante. Hay un conjunto de judíos que se han convertido, que creen que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, pero siguen viendo cómo el templo de Jerusalén está en pie y cómo se celebran sacrificios todos los días. Y cómo, aunque hay otros judíos que también aceptan el Evangelio, la mayoría se niegan a aceptar el Evangelio. A veces son insultantes, a veces persiguen a los misioneros cristianos. Y algunos de pronto dicen, a ver si nos hemos equivocado, y Jesús no era el Mesías. Y estamos haciendo el tonto porque aquí lo que está claro es que el templo sigue en pie. Y el autor de la carta a los Hebreos les escribe, y en el primer capítulo les muestra en primer lugar que Jesús no era un hombre más, Jesús era Dios. Y Dios, que había hablado en el pasado de manera parcial a través de los profetas, sin embargo, en un momento determinado había hablado no a través del Hijo, como se suele traducir, sino en Hijo, que es lo que dice el texto griego. Dios habló en Hijo, habló como Hijo y no hay nada más que hablar. Capítulo primero, ese Cristo es Dios. Capítulo segundo, Cristo es también hombre, pero un hombre que no tiene punto de comparación con ninguno de los hombres que podáis conocer. Y a partir del capítulo tercero, el autor de Hebreos va desarrollando cómo ese sistema de sacrificios todavía está en pie, pero le queda ya poco. Y le queda poco porque Cristo murió una vez por todas por el perdón de los pecados. Y su sacrificio no fue como los sacrificios que todavía se ven en el templo, que continuamente tienen que seguir ofreciendo ovejas y terneros, sino que ese fue un sacrificio de su cuerpo y una vez por todas. Y después de que ha desarrollado magníficamente estos puntos teológicos, resulta que el autor de la carta a los Hebreos llega a la fe y dice, el problema que tenéis es la falta de fe. El hecho de que no sabéis cómo seguir viviendo con fe, os limitáis a ver las construcciones del templo. Y entonces empieza a dar ejemplos de fe. Y los primeros ejemplos que va citando en el capítulo 11 de Hebreos son verdaderamente ejemplos maravillosos. Hubo guerreros que vencieron ejércitos enteros, madres que recuperaron a sus hijos que se habían muerto, profetas que en un momento determinado sacaron al pueblo de la esclavitud, campeones de la fe, en fin, eso que a la gente generalmente le gusta pensar que debería ser su vida cristiana. Y entonces llega al versículo 32 del capítulo 11 y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, todo maravilloso. Y en un momento determinado dicen el 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No cierren sus Biblias. Los primeros ejemplos de la fe nos gustan. Se cayeron los muros de Jericó, las madres recuperaron a sus hijos porque de pronto el profeta les insufló aliento, Moisés liberó al pueblo de Israel, etc. Pero no todos los casos de fe son así. Hubo gente que sufrió insultos y azotes, hubo gente que fue apedreada, hubo gente que tuvo que abandonar su país en un momento determinado. Hubo gente que lo único que tenía para cubrir su desnudez eran pieles de ovejas y de cabras. Hubo gente que sufrió angustia. Y lo más terrible, versículo 38, es que la sociedad en la que vivían no era digna de ellos. Era gente que estaba tan por encima espiritualmente de esa sociedad que esa sociedad no los merecía, no era digna de ellos. Y a pesar de que no era digna de ellos, fueron fieles. El autor de Hebreos no está dando una lección de historia, está dando una enseñanza muy importante que continúa en el capítulo 12, versículo 1, donde dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una carrera de fondo. Esto no es un sprint rápido de aquí a la puerta. Y el autor de Hebreos dice: mirad estos testimonios, mirad la nube de testigos que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. Y aprended que vosotros tenéis que correr con paciencia, como el que corre el maratón, que efectivamente... ¿Sí? No. Volumen. El que corre el maratón, que por supuesto se quita el peso, nadie se pone a correr el maratón con una mochila llena de piedras. Se quita ese peso, se quita molestias y sabe que corre con paciencia. Cualquiera que haya corrido una carrera larga, un maratón o algo parecido, sabe que hay que ir administrando el aire y que hay que saber correr, porque si fuerzas la carrera, si no sabes correr con paciencia, como dice aquí, de pronto te caes en un momento del camino y no te levantan ni con una grúa. Y el autor de Hebreos dice: nuestra carrera es una carrera larga y de fondo. Hay que correrla con paciencia, hay que correrla sin llevar cargas encima, hay que correrla sin dejar que el pecado nos obstaculice hacia dónde vamos. ¿Y cómo conseguimos eso? Versículo 2 del capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal gran contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y alguno puede que se pregunte: pero bueno, ¿cómo pretende usted que corramos frente a la ideología de género, que nos enfrentemos con esa situación, con el enemigo que tenemos formidable por delante? Primero, esto es una carrera de fondo. Hay que correrla con paciencia y sabiendo que puede ser larga. Tenemos que quitarnos de encima cualquier tipo de peso que nos impida correr. Tenemos que mirar a Jesús, porque si nuestros ojos están puestos en Jesús, como Jesús miraba más allá de la cruz y sabía que detrás de la cruz estaba la tumba vacía y estaba ser glorificado a la diestra del Padre, seguiremos corriendo con paciencia la carrera. Y recordemos algo importante: ninguno de los que estamos aquí, ni uno solo, hemos tenido que pasar lo que pasó Jesús por nuestra salvación.
Y el autor de la carta a los Hebreos lo dice con claridad. Hay que correr con paciencia, hay que poner los ojos en Jesús. Hay que recordar que Jesús miraba más allá de la cruz. Y por cierto, miraos, porque ninguno de vosotros habéis llegado hasta donde llegó Jesús por amor a vosotros. Es algo que tenemos que tener en cuenta para enfrentar esta situación. A finales del siglo XVIII, un jovencito que pertenecía a una familia no rica, pero sí acomodada, en Inglaterra, se convirtió escuchando a un predicador. Era un predicador metodista, oyó el Evangelio y se convirtió. Y sus compañeros de bebidas, de juergas, de diversiones dijeron: esto va a durar poco. Le ha dado la manía religiosa ahora, pues como de pronto en la juventud te da por formar un grupo de rock and roll o cosas de este tipo, pero esto se te pasa con los años. Y a Will se le va a pasar. Ya veréis cómo esto se le pasa. Pero no se le pasó. Y seguían transcurriendo los años y seguía sin que se le pasara. Y en un momento determinado empezó a pensar qué tenía que hacer como cristiano para transformar la sociedad en la que vivía. Y a lo largo de su vida hizo muchas cosas, incluso fundar la primera sociedad protectora de animales de la historia. Pero la más importante fue que cayó en la convicción de que la esclavitud era inmoral y que no era tolerable la esclavitud, y mucho menos en un país que además pensaba que era cristiano. Y decidió enfrentarse con ella. Las reacciones no fueron positivas. Había gente que le decía: mira, la esclavitud es legal, no te compliques más la vida. Si es legal, fue legal en Grecia, fue legal en Roma, ¿por qué no lo va a ser en Inglaterra? Olvídate. Había otra gente que le decía: es cierto, es inmoral, el sufrimiento de miles de seres humanos es algo escalofriante, pero mira, no te compliques la vida, dedícate a otras causas, eso va a ser como darse con la cabeza contra la pared. Había otros que le decían: mira, tienes razón, pero el daño que le puede hacer a Inglaterra, que ahora mismo se enfrenta con Napoleón, emperador de Francia, el no tener los recursos económicos que vienen de la esclavitud, podría ser terrible. Olvídate de esto hasta que acaben las guerras con Napoleón y entonces lo planteas, porque ahora eso casi está a un paso de la traición. Evitar que la nación reciba recursos económicos que necesita para la guerra contra Napoleón. Pero William solo escuchaba lo que le decía su conciencia y lo que veía en las Escrituras. Y al principio, elegido como miembro del Parlamento, la suya fue una voz solitaria y testimonial y nada más. Pero de pronto empezaron a sumarse otros cristianos de distintas denominaciones. Primero los cuáqueros, porque siempre habían sido contrarios a la esclavitud. Después los metodistas, que a fin de cuentas era su denominación. Luego vinieron los bautistas y en un momento determinado lo que había sido una voz solitaria era, por el contrario, un clamor nacional. Y primero el Parlamento decidió que la esclavitud tenía que ser abolida, que no podía seguir existiendo el tráfico de esclavos, y después, unos años después, el Parlamento decidió que tampoco podía haber gente que fueran esclavos y los puso en libertad. Y lo que había sido una voz aislada, débil, una pequeña luz, en un momento determinado vio como otras luces se sumaban a la suya y se convertía en un resplandor nacional. Yo sueño con que habrá un momento en que, igual que ahora contemplamos la esclavitud y decimos: ¡qué vergüenza que mi nación de origen trajera esclavos, fuera Inglaterra, o España, o Portugal, o Francia, Holanda, o cualquier otra! Y nos parece increíble que alguien pudiera apoyar esa forma de comportamiento con otros seres humanos. Yo sueño con que habrá un momento en que miraremos hacia atrás y diremos: qué vergüenza que hubo un momento en que existía gente que defendía el aborto y lo quería implantar, pero a Dios gracias eso ya no es posible,
y cualquier niño nacerá en este país. Y sueño con que haya un momento en que miraremos hacia atrás y diremos qué vergüenza que en algún momento se quisieran destruir las familias en este país, enfrentar a hombres con mujeres, ir en contra de la naturaleza humana, pero gracias a Dios es una cosa del pasado y la familia se salvó y se fortaleció en este país. Y sueño con que haya un momento en que digamos, al principio estábamos asustados, al principio no sabíamos muy bien lo que hacer, al principio sentíamos la tentación de encerrarnos en las iglesias, pero gracias a Dios eso fue una cosa del pasado. Y salimos a la calle y fuimos sal para que el Perú no se corrompiera, y fuimos luz para que el Perú no se rompiera la crisma en medio de las tinieblas, y vimos cómo Dios actuaba y transformaba poderosamente esta nación como nunca lo había hecho en los siglos anteriores. Y sueño, sinceramente, con que ese sueño se convertirá en realidad. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.